Hola amigos, soy Javadev, bienvenidos al 83º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En primer lugar, perdonadme si mi voz suena rara, pero estoy un poco resfriado, así que es normal. Por otro lado, seguimos con el menú y esta vez vamos a hacer algo bastante básico. Y ahora mismo se supone que esta marca naranja marca en qué zona del menú nos encontramos, con lo cual, si yo hiciera clic en equipo, la marca naranja debería colocarse en equipo y mostrar en este espacio blanco todo lo referente al equipo. El problema es que esto no sucede porque no estamos capturando todavía los eventos del ratón como clic, usar la rueda o clic derecho y demás. Y esto es lo que vamos a hacer precisamente en este episodio. Y no penséis que cuando digo que es algo básico, simplemente estoy intentando ser modesto o algo así. La verdad es que esto es de verdad básico. Cuando veamos cosas complicadas lo entenderéis enseguida. Podríamos decir que la primera cosa complicada que hemos hecho fue muy atrás en los primeros 10 o 20 episodios cuando creábamos el motor gráfico, donde se copiaban píxeles de unos arrays a otros y mucha gente se equivocaba. Pues las cosas complicadas de las que hablo son de ese tipo. Cosas como generar mapas al azar, donde tenemos que usar fórmulas matemáticas realmente extrañas, o implementar la inteligencia artificial, donde tendremos que hacer que cada uno de nuestros personajes o enemigos calcule varias veces por segundo las posibles rutas, que elija una que es la que le llevará a su destino sin chocarse contra las paredes, sin equivocarse y demás. O por ejemplo cuando querramos disparar un proyectil, tendremos que calcular el radio con el que se dispara respecto al ratón y demás. Pero bueno, todo eso ya lo veréis, no os preocupéis. Por ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer que cuando cliquemos por ejemplo en equipo, la marca naranja cambie a equipo, y cuando cliquemos otra vez en inventario vuelva a inventario. Es decir, que cuando tengamos todo este panel negro lleno de opciones como guardar partida, cargar partida, configuración, estado del personaje y demás, cuando cliquemos en cualquier opción, que esa opción se resalte en naranja, ¿de acuerdo? En primer lugar, todo esto empieza con la clase ratón, que es la que controla nuestro ratón, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Y para ello, voy a abrirla, perdón. Ahora, muy bien. ¿Cómo se hace esto exactamente? Como recordaréis, ya implementamos la clase, extendimos la clase MouseAdapter, que es simplemente una especie de clase maestra que nos facilita mucho las cosas, porque ya implementa las interfaces MouseListener y, si no me equivoco, MouseLocation o algo así. En fin, digamos que es una clase que implementa todas las interfaces que necesitamos para notar si ha sido pulsado un botón en el ratón y también para seguir su posición. De hecho, voy a pulsar F2 para que se centre la pantalla de Eclipse en la información. Y aquí está todo esto explicado. Como veis, aquí están. Se han implementado las interfaces MouseListener, que es la que en general escucha el ratón, la que sigue el movimiento del ratón y la que sigue la rueda del ratón, ¿de acuerdo? Con lo cual así no tenemos que implementarlas nosotros una por una, sino que ya está todo en la clase MouseAdapter, de la cual extendemos. En fin, como hemos extendido, eso significa que existen una serie de métodos abstractos vacíos en las clases superiores y en las interfaces que nosotros podemos extender y definir para usar en nuestra propia clase. Y ahora lo que vamos a hacer es usarnos de estos métodos vacíos para saber cuándo se ha clicado el ratón. Y esto es muy fácil. El método es public void mouse clicked, ¿de acuerdo? Y tenemos que recibir un mouse event e. Lo de la e no es obligatorio, podéis usar el que queráis, obviamente. Bien. Como os digo, este evento es un evento que ya viene implementado en la viene definido, en la interfaz de MouseListener, y lo podemos usar para saber cuándo ha sucedido un clic. Así que básicamente, cada vez que suceda un clic en el ratón, este método se va a lanzar. ¿Y qué es un clic exactamente? Es como el teclado. Tenemos primero los métodos separados MousePressed y MouseReleased. MousePressed funciona cuando pulsamos el ratón y MouseReleased funciona cuando soltamos el ratón, la tecla izquierda. Pero en este caso, mouse click significa que hemos pulsado y soltado el clic, es decir, que hemos hecho un clic completo. Esto, como ya os digo, pasaba igual con el teclado. Estaba tecla
pulsada, tecla liberada y tecla oprimida o algo así, no sé cómo traducirlo, pero la cuestión es que la diferencia es que los dos primeros eventos solo cuentan el hecho de pulsar hacia abajo el botón o el hecho de soltarlo, mientras que el tercer evento es el importante porque cuenta la acción completa, pulsar y soltar, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer ¿cómo hacemos para usar este método? Claro, porque que por cierto vamos a importar, perdonadme esto, mouse event, y tenemos que importar el de Java AWT, que es el paquete de la interfaz de usuario gráfica, creo que es Swing, porque el otro paquete de W3C DOM es algo relacionado con el desarrollo web que ahora no nos interesa, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, este método se va a lanzar cada vez que hagamos un clic, pero ¿qué nos interesa? ¿Qué vamos a hacer realmente con esto? ¿Cómo controlamos que el ordenador, o mejor dicho, que el juego nos comunique cuando se ha hecho un clic para hacer algo con ello? La forma más fácil es hacer lo mismo que utilizamos ya en la clase teclado, que es alguna especie de marcador booleano que se encienda en true si se ha hecho un clic y vuelva a false si no se ha hecho nada, ¿de acuerdo? Con lo cual, antes de seguir, vamos a volver al principio de la clase y vamos a crear un booleano, un private boolean llamado click, ¿de acuerdo? Muy fácil. Y lo vamos a iniciar click igual a false, ¿de acuerdo? Así que por defecto click es falso, es decir, no se ha hecho click, ni esperamos que se haga ningún clic. Y esto, la única forma de hacer que click sea verdadero va a ser con el evento mouse click, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a hacer lo siguiente: click igual a true, lo convertimos en verdadero. Y además, para ahorrar algunos problemas y conflictos, ¿qué pasa si clicamos más de una vez? Es decir, si click ya es verdadero, simplemente lo estamos sobreescribiendo, así que vamos a hacer una pequeña comprobación aquí. Si no click, es decir, si click es falso, entonces hacemos que sea verdadero. De esta forma, si volviéramos a clicar, click ya sería verdadero y esto no funcionaría. Pero tampoco importa porque ya estaría en verdadero, así que no nos importa realmente, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual, cada vez que cliquemos, click va a ser verdadero. Perfecto. Pero eso no nos sirve de mucho ya que es una variable privada, así que no podríamos usarla fuera de la clase ratón, cosa que realmente necesitamos porque ratón de por sí no nos sirve nada, lo que queremos es usarlo para hacer otras cosas con él, en el menú concretamente. Así que vamos a crear un getter y un setter para obtener esta variable privada. Public boolean obtener click, ¿de acuerdo? Y simplemente devolvemos la variable return click. Así sabremos en qué estado se encuentra click, si es verdadero o falso. Y además vamos a hacer un setter, es decir, vamos a cambiar click, pero no de la forma habitual. No vamos a poner que click sea igual a lo que pasemos por parámetro, sino que simplemente queremos reiniciar click. Public void reiniciar click. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que solo hay una forma de que click sea verdadero, y es pulsando el ratón. No queremos que sea posible cambiarlo de forma manual o con el código click igual a true, solo si se pulsa el ratón. Con lo cual reiniciar click va a ser de la siguiente manera: click es igual a false, a falso. Y vamos a hacer lo mismo que con el ratón, es decir, si click es verdadero, entonces click es igual a falso, pero si ya es falso, entonces no hace falta que lo volvamos a definir, ¿de acuerdo? Bien, con esto nuestro ratón ya es capaz de manejar de esta manera las cosas. Y realmente pensaréis que tal vez se puede hacer de otra manera, y es cierto, existen muchas maneras de hacerlo, pero esta me gusta porque no se repite, es decir, si clico 5 veces se registran 5 clics, porque podríamos hacerlo de otras formas en las que no está bien detectado y en las que si clico 5 veces podría parecer que hemos hecho 8 clics o 10 clics y demás. No voy a explicaros esas otras formas porque son confusas y además os puede llevar a error, pero os diré que esta es la buena y no es compleja. Ya veis, solo son 3 métodos de un par de líneas, así que en esto no creo que os podáis equivocar. La cuestión es que ahora, si vamos a cualquier clase e intentamos utilizar esto, no va a funcionar. Y es porque ratón actualmente no está detectado en ningún sitio. Vamos a gráficos, a la superficie de dibujo, ¿de acuerdo? Y recordad esto: nuestro teclado, las teclas que pulsamos, tampoco funcionaba nada hasta que introdujimos este método, que es registrar una escucha de teclado. Como el elemento que queremos que nos responda es el canvas,
porque ahí es donde estamos dibujando el juego, necesitamos que... Perdonad un momento que pase el tráfico pesado. Bueno, pesado en el sentido de que son camiones y motos, pero también es pesado en el sentido de que no paran todo el día. En fin, supongo que puede empezar a llover pronto y ya pararán seguro. En cualquier caso, como íbamos diciendo, las teclas no funcionan hasta que registramos el teclado con el canvas, de forma que el teclado escucha el canvas, por así decirlo. Es decir, si cuando estamos centrados o enfocados en el canvas pulsamos una tecla, entonces Java registrará la tecla que ha sido pulsada. Para que el ratón funcione tenemos que hacer más de lo mismo. Tenemos que escribir aquí lo siguiente: add mouse listener. Y la clase que queremos que haga esta escucha es ratón. ¿Y esto por qué funciona? Pues simplemente porque estamos extendiendo mouse adapter, que a su vez está implementando mouse listener. Dicho de otra manera, si no estuviéramos implementando mouse listener de forma indirecta como aquí, o directa como podríais hacer en otro ejemplo, esto no sería posible, ¿de acuerdo? Y con esto, ahora sí, nuestro ratón está detectando los eventos. Pero para aprovecharlos y para hacer que nuestro menú al fin funcione, cuando cliquemos, cosa que ahora no sucede, tenemos que escribir algunas líneas más dentro de nuestra clase gestor de menú. Vamos a abrir la máquina de estado, los estados, el menú y el gestor de menú, ¿de acuerdo? Y dentro del gestor de menú vamos a tener que hacer algunas cosas, ¿de acuerdo? Principalmente en actualizar, que está vacío, y eso va a cambiar en breves instantes, ¿de acuerdo? Con lo cual, actualmente no hay nada, como os he dicho, pero vamos a hacer un bucle for int i igual a 0 y menor que secciones.length y plus plus. Recordad que secciones es un array en el que se guardan todas las secciones que existen en el menú, que en este caso solo son 2, inventario y equipo, pero podrían ser 8 o 10 o 20 o las que sea necesario en vuestro juego, ¿de acuerdo? Y ahora estamos simplemente, digamos, circulando por todas estas secciones cada vez que actualizamos, cosa que sucede 60 veces por segundo, recordad. Bien, ahora dentro de este bucle vamos a ver cómo hacemos esto. Tenemos que detectar dos cosas, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar el juego un momento y os lo explico. Cuando estamos en el menú, ¿cómo sabemos que hemos clicado en equipo? Es una mezcla de dos factores. En primer lugar, tenemos que saber si el ratón ha hecho clic, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, tenemos que saber si el ratón está encima de la etiqueta equipo, o encima de la etiqueta inventario, o encima de la etiqueta cargar o guardar o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que son dos cosas totalmente separadas. Por un lado, si ha hecho clic, porque yo podría hacer clic aquí en equipo, o podría hacerlo en esta esquina de la pantalla, o en esta otra, da igual, ¿verdad? Y eso no significa nada, porque a lo mejor yo no estoy queriendo cambiar de inventario a equipo, a lo mejor aquí hay objetos y yo quiero clicar en los objetos. Así que por un lado detectamos el clic, pero por otro lado, para asegurarnos dónde estamos clicando, tenemos que detectar la colisión entre el cuadrado que hay en la punta del ratón, que es de 1 por 1 píxel, y luego con la etiqueta que estamos haciendo, que estamos intentando clicar, perdón. Así que si sucede que hemos clicado y además el ratón se encuentra encima de la etiqueta actual, entonces hemos elegido una etiqueta distinta. Bien, ¿cómo se traduce esto en código? Bastante fácil. Vamos a crear un if y vamos a acceder al ratón como lo hemos hecho abajo aquí en dibujar. Accedemos primero a la superficie de dibujo, al canvas, luego al ratón, punto obtener ratón, y luego punto obtener clic. Bien, como os digo, esto nos indica si se ha clicado en el canvas, pero no nos dice dónde, así que no nos sirve de nada. Así que tenemos que juntar otra cosa, ant sd punto obtener ratón de nuevo, punto obtener rectángulo de posición, cosa que escribimos en el episodio anterior, lo que nos da un rectángulo de 1 por 1 colocado justo en la punta del ratón o del cursor. Y usamos el método intersects, que devuelve verdadero o falso si estamos cruzando otro rectángulo. Y nos vamos a referir al rectángulo que está en secciones y punto obtener etiqueta de menú, pero la escalada. Recordad la charla que os di en el episodio anterior. No nos interesa la etiqueta normal,
ya que el juego se genera a un tamaño muy pequeño. Nos interesa la etiqueta que tenemos una vez hemos escalado el juego, de forma que todo funcione, si no, no tendría ningún sentido. Ahora sí que está todo bien. Vamos a comprobar si se ha hecho clic y además si el ratón se encuentra encima de una etiqueta del menú. Y si esto sucede, vamos a hacer una cosa muy sencilla en una sola línea, y es que sección actual es igual a secciones en i, ¿de acuerdo? Y esto va a dar un error por una sencilla razón, y es que al principio definimos la sección actual como final, y sabéis que las variables finales solo se pueden iniciar una vez, cosa que ya hacemos en el constructor, y no la podemos cambiar, así que vamos a eliminar la palabra clave final porque si no, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Y ahora sí, si el ratón ha hecho clic y si se encuentra encima de la etiqueta que estamos iterando, entonces esa va a ser la sección actual, cosa que hará que la etiqueta luego en el método dibujar se dibuje como etiqueta activa, ¿de acuerdo? En vez de inactiva. Y os lo voy a enseñar y lo entenderéis mucho antes. Así que abrimos el menú, voy a clicar en equipo y como veis se ha marcado con naranja. Si vuelvo a clicar en inventario, vale, como podéis ver, aquí tenemos un pequeño fallo. Y a ver si adivináis por qué. En vez de clicar, directamente se marca como naranja. Y eso es por una razón también muy sencilla, y es que se me ha olvidado hacer una pequeña cosa. Bien, tenemos un clic que es falso, y cuando hacemos clic una vez se convierte en verdadero, pero luego nunca lo convertimos en falso de nuevo. Dicho de otra manera, este método que he escrito, que hace que clic sea falso, no lo hemos usado en ningún sitio, ¿verdad? Con lo cual, el ratón siempre está clicado, según nuestra clase. Nunca, es como si estuviéramos clicando todo el rato sin parar. Para arreglar eso, detrás del bucle for, cuando ya hemos acabado de comprobar si se ha clicado encima de algún elemento, lo que tenemos que hacer, aunque no parezca intuitivo, es sd.obtener ratón reiniciar clic, ¿de acuerdo? Y ahora, esta vez la demostración debería ir suavemente. Si clico en equipo, ¿veis? Ahora no hay, ya no se eligen automáticamente, ¿veis? Está en equipo. Con lo cual ahora aquí se dibujaría lo que haya en equipo, por ejemplo el dibujo del personaje con lo que lleve equipado de armadura, de arma, etc. Si vuelvo a clicar en inventario, vuelve a marcarse inventario, equipo, inventario, ¿de acuerdo? Como veis, ya tenemos respuesta del ratón y podemos marcar cosas en el inventario. Y vamos a seguir además esta misma estrategia para todo lo demás. Cuando haya más botones y más elementos clicables, podemos seguir usando estas detecciones para saber si hemos pulsado alguno. E incluso con lo que ya escribimos anteriormente, podríamos lanzar un tooltip aquí. Por ejemplo, al ponernos encima de equipo, podría aparecer una ventana emergente que diga, usa esta opción para equipar a tu personaje, bla bla bla. Es un ejemplo tonto, pero es solo para que entendáis el potencial que tiene lo que ya hemos hecho, porque ahora tenemos casi todo lo necesario para manejar el menú de nuestro juego. Así que con este sencillo episodio me despido y seguimos en el próximo. ¡Hasta luego!